Vamos a abrir, hermanos, nuestra Biblia en Éxodo 6 para leer juntos la palabra del Señor. Éxodo 6. Dice así la palabra de Dios. Jehová respondió a Moisés: Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: He aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón, y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de las familias de sus padres. Los hijos de Rubén, el primogénito de Israel: Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Estas son las familias de Rubén. Los hijos de Simeón: Jemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de una cananea. Estas son las familias de Simeón. Estos son los nombres de los hijos de Leví por sus linajes: Gersón, Coat y Merari. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón: Libni y Simei, por sus familias. Y los hijos de Coat: Amram, Izhar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari: Mali y Musi. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Los hijos de Izhar: Coré, Nefeg y Sicri. Y los hijos de Uziel: Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elisabet, hija de Aminadab, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Coré: Asir, Elcana y Abiasaf. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por sus familias. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: Sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová:
He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Esto es palabra de Dios, hermanos. Podemos sentarnos. Muy buenos días nuevamente a todos. Vamos a continuar entonces con nuestra breve meditación de el capítulo 6 del libro de Éxodo. Recordemos que al final del capítulo anterior, Moisés había orado a Dios y se quejó de que no había cumplido con su palabra al decirle: tú no has librado a tu pueblo. Esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23, que dicen: entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. En este capítulo 6 vamos a ver cómo Dios le responde a Moisés con dos grandes verdades. La primera es que Dios siempre tiene control. Dios no trató de justificarse ante Moisés como lo hemos leído, simplemente se limitó a recordarle lo que él iba a hacer. En su infinita sabiduría y poder, Dios iba a utilizar el endurecimiento del corazón de Faraón para que no solamente los dejara ir, sino que éste mismo los echara, como lo podemos leer al inicio del capítulo en el versículo 1. Dios es soberano. Él reina sobre todo el universo que creó. Nada se sale de su control y ni nadie puede frustrar su plan. Y aunque desde nuestra perspectiva parezca que se está tardando, Él está llevando a cabo sus gloriosos propósitos. Los problemas que enfrentamos nos enseñan continuamente a ser pacientes. Y quisiera que recordáramos las palabras del apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 5, si gustas acompañarme. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice así el apóstol Pablo a los romanos: y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Así que los problemas continuamente Dios los utiliza para hacernos más pacientes. Esto es porque las cosas no siempre son de la manera en que nosotros lo esperamos, especialmente al principio. Pero podemos estar seguros que Dios es soberano, está en control de todo y Él en todo será glorificado. Como hemos dicho, ellos no tenían la película completa de cómo iba a terminar, pero nosotros sí la tenemos ahora a lo largo de todo este libro. En el capítulo 12, versículo 41 del libro de Éxodo podemos ver, digamos, el fin de esta película que ellos no alcanzaban a ver aún. Capítulo 12, versículo 41 dice: y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Dios finalmente fue glorificado. Antes de pasar a la segunda verdad que Dios dijo a Moisés, responderemos a la pregunta que suele surgir del versículo 3, si todavía lo tienes abierta la escritura. La pregunta es: ¿por qué Dios dice que no se había dado a conocer a los patriarcas con el nombre de Jehová? Si vemos que en el libro de Génesis se repite el nombre de Jehová al menos 100 veces.
Por ejemplo, Abraham dice en Génesis capítulo 15, versículo 2, y respondió Abraham, Señor Jehová. La mejor explicación a esto es que aunque Abraham, Isaac y Jacob habían escuchado el nombre de Jehová, no lo entendían por completo. Ellos habían recibido el pacto y las promesas, pero la generación del Éxodo conocería a Dios como aquel que guarda y cumple el pacto y las promesas. Como lo hemos leído, los patriarcas habían conocido a Dios como el omnipotente. Ellos habían podido ver al Todopoderoso obrando en diferentes circunstancias de su vida. Por ejemplo, recordamos cuando libró a la esposa de Abraham de manos de Faraón, o cuando guardó la vida de Jacob de Esaú, o quizás cuando alimentó a todo su pueblo en medio de una de las más terribles hambrunas que habían venido sobre la tierra por mano de José. Él se había dado a conocer como el omnipotente, pero ahora esta generación se estaba dando a conocer como el Dios que guarda el pacto. Y esto nos lleva a la segunda verdad que Dios dijo a Moisés, que Él siempre recuerda su pacto. Dios siempre recuerda su pacto. Esto lo podemos ver en el capítulo 6, versículo 5 del libro de Éxodo que estamos estudiando. Dice, Éxodo 6, versículo 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Segundo punto, segunda verdad que vemos en este capítulo. Dios nunca olvida a su pueblo ni las promesas que le hace. Y así como recordó el gemido de los hijos de Israel, 1500 años después, su compasión y sus promesas de salvación lo movió a enviar a su Hijo Jesucristo para librar a su pueblo de la esclavitud al pecado. Como lo dijo el profeta Zacarías en Lucas capítulo 1, versículos 68, 69 y 72. Lucas capítulo 1, versículo 68, 69 y 72. Dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Dios recordó su pacto en Cristo, quien vivió y murió en nuestro lugar y resucitó de entre los muertos por la sangre del pacto eterno, como lo dice el autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 20. Y todavía en su estado exaltado, Cristo recuerda su pacto, intercediendo continuamente por nosotros y enviando la promesa del nuevo pacto, de la cual había hablado el profeta Joel y de la cual vemos su cumplimiento en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo, el Consolador. Y un día recordará su pacto para tomar a su pueblo y llevarlo a su bendita presencia por toda la eternidad. El salmista consciente de la fidelidad de Dios dice en el Salmo 105, versículo 8. Salmo 105, versículo 8. Se acordó para siempre de su pacto. Y para que no quede ninguna duda, los versículos del 2 al 8, el Señor repite en 4 ocasiones, yo soy Jehová, en 4 ocasiones. Dios quería que su pueblo entendiera que la respuesta tanto a sus problemas como a su salvación dependían enteramente de su ser y de su carácter. Y esa salvación, como lo vemos desarrollado en este precioso capítulo, incluía librarlos, por un lado, de la esclavitud, redimirlos, adoptarlos y darles una tierra en posesión. Cada uno de estos aspectos fue cumplido de principio a fin y logrado
por Dios y solamente por Dios. Y nuevamente, esto solamente es una sombra de lo que Cristo hizo por su pueblo, que es su iglesia. A todos los que hoy están en Él, a todos los que hoy están en Cristo, los ha libertado de sus pecados, los ha redimido con su sangre, los ha hecho hijos suyos. Ahora ellos son su pueblo y Él es su Dios. Y les ha dado también una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Pero el versículo 9 nos dice que los israelitas dijeron: oye, Moisés, eso suena muy bien, pero francamente no nos interesa. Su esclavitud impedía que ellos pudieran ver de algún modo alguna salida. El pecado está tan arraigado en el hombre natural, como lo hemos venido viendo, inclusive providencialmente, en los puntos del tulip, en los puntos del calvinismo, que el hombre natural no le interesa escuchar las buenas nuevas de salvación, ni quiere tampoco venir a Dios. Solo cuando el Señor lo atrae hacia sí mismo es que puede ver la gloria de su salvación solamente en Cristo el Señor. Juan 6:44 lo dice así: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, en los versículos 12, ante el mandato del Señor de que hablara con Faraón, Moisés volvió una vez más a poner una excusa: soy torpe de labios. Él dice que no tenía los dones necesarios para su llamado, y lo volvió a repetir al final del capítulo, como lo hemos leído en el versículo 30. Versículo 30 del capítulo 6 dice: y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Y muchas veces así son los hijos de Dios. Necesitan volver a escuchar el llamado de Dios porque son tardos para entender y para obedecer. Y necesitan recordar que los mandamientos de Dios no son una invitación para dialogar, sino una orden, son órdenes para obedecer. Y recordar también que los llamados de Dios siempre eran acompañados de los dones necesarios para ello. Y esto lo podemos ver en la epístola a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 4, si gustas acompañarme, Efesios 4, versículo 7. En Efesios 4, versículo 7 dice la Escritura: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Solamente entonces, ¿qué debemos hacer? Obedecer y poner nuestra confianza en Él. Finalmente, un comentario sobre la genealogía de este capítulo. Las genealogías deben de ser importantes. ¿Por qué? Porque Dios, lo estamos viendo, las incluyó en la Biblia. Y recordamos el texto del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Así que las genealogías son importantes. Particularmente la que tenemos ahorita en Éxodo capítulo 6. Tiene el propósito de mostrar el linaje de Aarón, demostrar que es un verdadero hebreo y así mostrar que tiene el derecho a ser líder del pueblo y compañero de Moisés. Con respecto a muchos de los nombres que aquí son mencionados, posteriormente a lo largo de todo lo que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, aprenderemos acerca de los levitas y su servicio que prestaron en el tabernáculo. Conoceremos la historia de Finés y su celo por el Señor que lo llevó a matar a 2 fornicarios.
También la historia de la rebelión de Coré contra el liderazgo de Moisés. Y también la muerte de Nadab y Abiú por adorar a Dios como él no lo había mandado. Ahora, es significativo que esta genealogía esté organizada por familias, y es un punto muy interesante que te ruego pongas atención, que creo que es de mucho ánimo para ti y para mí. Está organizada esta genealogía por familias. En la Biblia, la familia es un grupo extendido de parientes que viven bajo la autoridad espiritual del Padre. El principio bíblico aquí es generalmente que Dios extiende su gracia por medio de la familia. El principio bíblico es que Dios extiende su gracia por medio o a través de la familia, lo cual debería de llenarnos de ánimo siempre y cuando nosotros nos mantengamos fieles al Señor. Esto no significa que los hijos de los padres cristianos siempre van a ser salvos automáticamente, pues sabemos que la salvación es individual y que la salvación es del Señor. Una de las maneras en que muchas veces Dios se glorifica es al rescatar a un pecador y comenzar a hacer una obra de gracia que transforma el destino de toda una familia. Lo podemos ver en el libro de los Hechos. Muchos ejemplos podemos encontrar ahí. El carcelero de Filipo, después de haber creído, toda su casa fue bautizada. ¿Qué decir de Lidia, la vendedora de púrpura? También creyó con toda su casa. O Crispo. Y en fin, hay muchos ejemplos en la Escritura y hay muchos ejemplos el día de hoy. Pero además vemos en esta genealogía que nos muestra la responsabilidad del padre de velar por el bienestar espiritual de su familia. Como lo dijo más adelante Josué, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el mismo apóstol Pablo le recuerda a los santos y fieles que se encuentran en Éfeso al decirles: el marido es cabeza de su esposa. Y esta palabra cabeza también puede traducirse es responsable. Podríamos decirlo así. El marido es responsable de su esposa y por lo tanto de sus hijos. Amén. Amén. Puestos en pie, por favor, adoremos al Dios fiel que guarda su pacto para con